Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 13 del mes número 7. Ya estamos un poquito más cerca del fin de año para nuestra primera hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con tercero de bachillerato. ¿Listo? Nosotros hasta este momento hemos podido estar observando acerca de las culturas precolombinas. En este caso no pudimos quizás aprender de todas, pero comenzamos a aprender de las tres últimas, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles. Después de eso nos enfocamos un poquito más en este caso en la cultura inca, que fue justamente la que se quedó por última instancia dentro de lo que es América del Sur, ¿verdad? Justamente dentro de lo que es actualmente Ecuador. Entonces, ya habiendo conocido un poquito más acerca de estas culturas, su estilo de vida, sociedad, economía, cultura, etcétera, ya vamos en estos momentos ya un poquito más allá y nos quedamos justamente en ese periodo de la historia en que ambas culturas chocan. En este caso, españoles contra los incas, ¿sí? O si queremos verlo de cierta manera, los españoles contra todas las culturas que hubieron aquí dentro de América, ¿sí? Obviamente, como sabemos, viene siendo desde el actual México para abajo, ¿verdad? Porque ya Estados Unidos, en cambio, fueron otras culturas, ¿sí? Por eso justamente la diferencia de idioma. Entonces, tenemos como la parte 3, el capítulo 3, el choque cultural en América. Ese choque que pudo haber visto. No sé si ustedes quizás en algún momento han quizás visto un video de YouTube o alguna serie extranjera. No tiene que ser de Estados Unidos o así, sino que mismo en español. Quizás en esos tiempos en donde las novelas colombianas estuvieron muy de moda. eh, Quizás también, por decirlo, en las ocasiones en donde las telenovelas venezolanas hace bastantes añitos atrás estuvieron también de moda, etcétera, y por algún motivo escuchamos una palabra o una frase que no entendemos. Simplemente no entendemos. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que es español, tienen cierto tipo de vocablos que ya es autóctono de ellos. Por ejemplo, si nosotros decimos parche, parche. ¿Qué cree que podría ser? Vámonos de parche este fin de semana por tu graduación. Vámonos de parche este fin de semana por tu graduación. Señoritas Nancy, ¿usted sabe qué significaría parche en este caso? Un parche puede ser un parche para la ropa, para una mesa, algo así. Pero ellos Claro, parche. ¿Me lo- escucha, mister? claro, sí, sí se la escucha perfecto, no se preocupe. Eh, Exactamente, nosotros le damos un concepto así, ¿verdad? Pero ¿qué Ujú. pasa? Que en Colombia parche significa fiesta. Por eso, vámonos a un parche este fin de semana por tu graduación, un ejemplo. Entonces, para ellos significa fiesta. Entonces, hay ciertas palabras que para nosotros significa una cosa y para cualquier persona de otro país significa otra. Ese choque cultural que puede haber. E incluso solamente hablando de palabras, hay ocasiones que el pensamiento choca, o sea, no nos damos cuenta y como que, ¿por qué pasa tal cosa? Ah, no, por tal motivo. Y como que para nosotros puede ser un poco extraño porque es esa diferencia cultural. Ahora, imagínense, siendo un país donde hablamos el mismo idioma, puede haber diferencias entre Ecuador con Colombia, Ecuador con Perú, Ecuador con Argentina y podemos irnos de largo, ¿verdad? Entonces, siendo un país que hablamos el mismo idioma e incluso que la gran mayoría tiene la misma religión, pueden ver diferencias, pueden ver choques culturales. Imagínense dos culturas completamente diferentes. Sí, entonces eso fue lo que hubo en esos instantes cuando fue la llegada de los españoles. Fueron pensamientos, culturas, enfoques completamente diferentes, sin hablar del idioma. Entonces, ¿qué nos dice? Choque cultural, violencia, sometimiento y explotación. Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que van a modificar a ambas sociedades, que eso es algo que podemos ver nosotros, es verdad. Si solamente Ecuador, siendo plurinacional y pluricultural, por ejemplo, las personas de la costa son un poco diferentes a las personas de la sierra y ambos incluso son diferentes a las personas del oriente.
y siendo un mismo país. Entonces, eso es algo muy normal. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de un intercambio, existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido, es decir, del más débil, ¿verdad? En las guerras de conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraban sus huéspedes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo importante, ¿sí? Mientras que los españoles, si estamos hablando de 1452, que fue cuando llegaron a América, pero en este caso llegaron a América en la parte de arriba, por decirlo así, por México, hasta que bajaron a lo que viene siendo América del Sur. Ya los españoles podemos decir que se encontraban en la edad moderna, más o menos. Un pasito a la edad moderna, mientras que aquí en América se encontraban todavía en la edad de los metales. Es decir, podemos decir que si hubo una diferencia quizás de tecnología, si queremos verlo de esa manera. Los españoles ya tenían armas de fuego, mientras que los indígenas en este lado todavía usaban sus espadas, sus arcos, sus flechas, etcétera, ¿verdad? Usaban más todo ese tipo de tecnología, por decirlo quizás antigua, que ellos tenían. Aparte de eso, los españoles vinieron en un determinado momento cuando volvieron a venir, a volver porque vinieron a América, después volvieron a España y después volvieron a América con más personal, si queremos decirlo de esa manera, más soldados. Ellos ya vinieron con caballos, por ejemplo, caballos que para nosotros es tan normal. Para los indígenas esos animales no habían, no existían para los indígenas. Cosa que, ¿qué sucede? Obviamente eso les daba una ventaja a ellos porque es como un transporte podían llegar mucho más rápido a ciertos lugares, tenían más altura al momento de pelear, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las armas de fuego permitió que los españoles sometieran a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaban emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraban sus huéspedes, ¿sí? En este caso, los indígenas, por ejemplo, los incas se sentían con tanto poder que les abrieron las puertas, pero en este caso ellos atacaron por interno, si queremos decirlo de esa manera. A pesar de un debate teológico sobre si los indígenas eran seres humanos o no, la legislación española los consideró hombres libres y vasallos de rey con obligación de pagar tributos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si nosotros vemos la historia, sabemos que, por ejemplo, en el lado de América fueron los ingleses que invadieron, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Si vemos otras partes del mundo, siempre hubieron estas personas que fueron conquistadas. Si recordamos el Imperio Romano, si recordamos quizás Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. En esos tiempos era muy normal que un pueblo sometiera a otro. Y obviamente sus costumbres iban perdiéndose poco a poco justamente por el pueblo ganador. ¿Qué sucede que nos dice aquí? A pesar de un debate teológico que ocurrió en España para saber si los indígenas eran seres humanos o no eran seres humanos, porque tuvieron ese tipo de charlas en esos tiempos, para saber si los indígenas eran seres humanos o no. Al final llegaron con que sí eran seres humanos y se los consideraba hombres libres y vasallos del rey, que en este caso obviamente tenían que pagar tributos o quizás como nosotros podemos decirlo, los impuestos, ¿verdad? Listo. Ya de ahí, el tipo de sometimiento que tuvieron, si fue bueno o malo, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso se los consideró, por decirlo de esa manera, personas que tenían alma y por lo tanto tenían que ser convertidos al cristianismo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de todo nuestro territorio, la mayoría somos, en este caso, mestizos, ¿verdad? Mezclados, si queremos decirlo de esa manera, ¿sí? Mezclados a diferencia de otros sectores
en el que sus indígenas fueron diezmados y fueron asesinados. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, los indígenas, obviamente con el paso del tiempo, han quedado relegados a lugares específicos, por decirlo de esa manera, a lugares específicos y obviamente ya ahora con la tecnología pueden poco a poco irse mezclando, pero tienen ellos sus zonas específicas. Otros lugares igual. Por ejemplo, todas las conquistas que tuvo Inglaterra, que tuvo Francia, etcétera, que hacían ellos diezmar a la población y quedarse ellos. Pero nuestro caso, por decirlo de cierta manera, de los más malos, nos tocó los menos malos. ¿Por qué? Porque los españoles no diezmaron de esa manera, sino que se mezclaron. Por eso es que ahora en la actualidad obviamente existen los que son los mestizos, ¿verdad? Obviamente también falleció muchísima gente, pero ya vamos a ver también por qué falleció, también por qué. Entonces, para eso, con la colaboración de caciques y nobles, fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación que en la práctica solo beneficiaron a los españoles. ¿Para qué? Para poder extraer y acumular las riquezas metálicas de la tierra. Acuérdense que cuando vinieron a estos sectores, ellos explotaron bastante lo que era el oro, mientras que para los incas el oro era exclusivo de los dioses. Ellos lo sacaban y lo volvían a entregar a los dioses haciendo ofrendas, haciendo cosas, templos, etcétera, con ese material. Para los españoles no, ellos se llevaban el oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Primero tenemos ciertas cuestiones. La encomienda pasó. ¿Qué es la encomienda? Era un grupo de indígenas que era llevado a una concentración para que trabajaran en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español, a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? En este caso, los indígenas trabajaban por comida y por convertirlos en la religión. La mitad, los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Y también tenemos el llanaconazgo, que permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquistas sin recibir remuneración. Sí, entonces estamos viendo varias cuestiones que sucedieron, obviamente, al momento de la llegada y la conquista de los españoles. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Qué sucede? Que en el momento de la llegada de los españoles, al menos en este sector de lo que viene siendo los incas, en los incas estaban teniendo ellos una guerra civil, una guerra interna. ¿Por qué? Porque estaba esa guerra para saber quién se quedaba con el reinado del Tahuantinsuyo entre Atahualpa y Huáscar, ¿sí? Entre Atahualpa y Huáscar. Por esa razón es que también cuando llegaron los españoles, bueno, ya en este sector ya se encontraban un poquito debilitados justamente por esa guerra civil que hubo. ¿Qué pasó también? Obviamente, ustedes se han dado cuenta que cuando una persona quiere viajar a otro país, yo no sé si quizás han tenido algún conocido o ustedes hayan tenido también la oportunidad de viajar a otro lado, pero ¿qué sucede? Que cuando se quiere viajar, te piden vacunas, ¿verdad? Te piden ciertas vacunas que tienes que tener para ir a algún sitio. ¿Qué pasa? Porque en este caso, tu ambiente va a ser muy diferente al ambiente de otros países en el que estés. E incluso si te quieres ir a otro país, tienes que tener ciertas vacunas de enfermedades que quizás en ese país son muy normales, son muy comunes. Pero como toda la población está vacunada, no hay ningún riesgo. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los españoles llegaron con sus productos, con sus animales, pero también llegaron con enfermedades, enfermedades que para esos momentos los indígenas no estaban acostumbrados a su sistema inmunológico, no lo estaba. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues sencillo, se enfermaron y muchísimos murieron. Se dice que más del 50%, más 60-70% de los indígenas fallecieron justamente por todas las enfermedades que cayeron. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que dice epidemia de viruela.
¿sí? Enfermedades que ya actualmente ya obviamente tenemos vacunas y ya no son una gran, un gran, en este caso, de temor o algo que tenemos que estar 100% viendo. Para esos tiempos sí fue y bastantes personas fallecieron. Durante este periodo, los conquistadores trajeron de América un conjunto de materiales biológicos como animales domésticos, semillas para el cultivo, básicos para sus dietas, pero muchos otros organismos también llegaron por error en los navíos. Virus, gérmenes, malas hierbas, roedores. Ante la ausencia de depredadores naturales que los controlaran, estas especies encontraron en América el medio ideal para una reproducción indiscriminada. En la salud, por ejemplo, ya para el siglo XV, la población aborigen americana había alcanzado un máximo histórico, siendo similar a la población europea, que en el siglo XVI rondaba los 60 millones. Además de las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de la mano de obra indígena, entre otros, hizo que el factor sanitario jugara un papel superior a aquellos. ¿Qué pasó? Que el aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra las enfermedades comunes que se desarrollaban ya en otros continentes. ¿Y qué pasó? Que los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria, las gripes que causaron la muerte de millones. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi en un 95%. La disminución de la población indígena, casi al límite de su extinción, transformó radicalmente el medio en el que se desarrolló la colonización, pues extensos de territorios que fueron explotados intensamente en periodos prehispánicos fueron encontrados en situación de abandono por parte de los colonos. Obviamente iban a encontrar muchísimos sectores en abandono porque su población había muerto. Estamos hablando de un 95%, casi nada quedó. Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América, que en el Imperio Inca cristalizó Francisco Pizarro ya en 1531. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que en 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al emperador Huayna Capa, padre de Atahualpa. Y en 1536, 35 y 1558 y 65 sucedieron más epidemias de viruela. Y en 1546 llegó el tifus, la gripe en 1558, la difteria en 1614 y el sarampión en 1618. Según algunos cálculos, el 90% de la población inca falleció en todas esas epidemias, ¿sí? Como podemos ver en este caso, todo eso, todas esas enfermedades que incluso atacándonos actualmente nos podrían dejar en knockout, a ellos le pasó lo mismo. Todas estas enfermedades que para nosotros son algo normal, ellos no tenían en su sistema inmunológico las defensas necesarias para poder sobrevivir y por esa razón es que bajó de esa manera toda la población, ¿sí? Listo. En este caso, chicos y chicas, como ustedes saben, tienen en su libreta varios cuadritos, dígase actuación en clase, tareas, portafolio, etcétera, pero también tienen en su libreta un cuadro llamado exposición. En el periodo anterior no hemos podido exponer, pero en este periodo voy a colocar un tema justamente para eso, exposición, que en este caso sería el 25 de julio, ¿sí? Ustedes tienen que, por favor, realizar un cartel, un tipo de exposición, puede ser en computadora, puede ser a mano, acerca de la fecha del 25 de julio, que ya estamos muy próximos, ¿sí? Voy a poner, aparte de la tarea, ese tema.
dentro de lo que viene siendo el Classroom para que ustedes puedan subir. Pueden hacer un papelógrafo, hacen un papelógrafo, le toman una foto, ya saben, algo sobre el 25 de julio, ¿sí? Cualquier, puede ser un poema, puede ser un escrito acerca de lo que se celebra, obviamente, esa fecha. También tenemos, puede ser quizás imágenes como una exposición, ¿sí? Aparte de eso, si ustedes quieren, pueden hacerlo a mano, papelógrafo o quizás también pueden hacerlo a computadora, ¿sí? Para mostrar como diapositiva, ¿sí? No se preocupe que ya en un momentito les subo eso. ¿Tienen alguna duda, por No favor, será, acerca de eso? dice, del 24 de julio no será. 24. No me diga que me Sí, equivoqué. Siempre me sí, equivoco se dice con esa. 25 de julio, el 25 presentamos y hacemos el 24. Ah, listo, entonces, listo. No se preocupe, somos seres humanos, todos nos equivocamos. Claro, eso sí me... Listo, entonces. Perfecto. Entonces, bueno, no, a ver, déjeme ver. No, creo que deme un segundo. Julio es la... No, sí estoy bien. Nos equivocamos, ¿por qué? Porque el 24 es el natalicio de Simón Bolívar. École. El 24 es el natalicio de Simón Bolívar, pero el 25 de julio es la fundación de Guayaquil. No, sí, entonces, sí, ajá. No, yo les estoy hablando del 25 de julio, en este caso de la fundación de Guayaquil, no de Simón Bolívar. Sí, Es que yo ahí, como no soy de Guayaquil. ah, con razón, con razón. Ahí sí. El 24 de julio es el natalicio de Simón Bolívar, pero el 25 sería de la fundación de Guayaquil, ¿sí? Por favor, algún cartel, quizás algún cartel a mano, o si ustedes gustan también a computadora, acerca de la fundación de la ciudad de Guayaquil del 25 de julio, ¿sí? Con tal, ya les voy a abrir también el tema para que puedan hacerlo. En este caso, eso sería su tema de exposición, del cuadrito de exposición que tienen en la libreta, ¿sí? El semestre pasado no pudimos hacer nada, pero ya este semestre sí hacemos eso. Listo. Entonces, denme un segundito rápidamente para tomar la lista. Listo, estamos hoy 13. Se encuentra conmigo la señorita Frutoso. Muy bien. También se encuentra la señorita Balcázar. Ok. Y finalmente la señorita Montero. Listo, entonces, que tengan una excelente mañana. Nos estamos viendo en un momentito. Pasen muy bien.